Buenos días a todos, continuando con nuestras lecciones de Excel básico, vamos a trabajar sobre esta pequeña base de datos. La idea es aplicar formatos, hacer unas operaciones básicas. Entonces demos inicio. Lo primero que vamos a hacer es generar una tabla donde todas nuestras filas y columnas estén delineadas con bordes. Para hacer esto vamos a seleccionar nuestra tabla y vamos al icono de bordes. Acá vemos el icono de bordes donde nos da diferentes opciones, donde a la tabla nos pondría poner un borde inferior en las filas, un borde superior a las filas, borde izquierdo, borde derecho. En este caso vamos a aplicar todos los bordes. Vemos cómo nos colocó bordes en toda la tabla. Ahora lo que queremos, vamos a aplicar un borde más grueso en el perímetro de la tabla. Como vemos, ya se aplicó eso. Ahora vamos a ajustar nuestras columnas, que ven que hay columnas demasiado anchas, entonces pues no es el ideal a la forma de presentar algún tipo de informe. Para hacer esto existen diferentes formas. La primera es ajustar nuestra columna parándonos en el intermedio con clic izquierdo, la jalamos y cerramos nuestra columna al tamaño que necesitemos. Como vemos, hay un problema, que al cerrarla se nos aparece parte del texto. Para solucionar esto, vamos a seleccionar nuestras celdas y le vamos a decir que se ajusten al texto. Vemos cómo se ajustaron a nuestro texto. Podríamos seleccionar toda nuestra fila superior de títulos y queremos que nuestro texto quede centrado. En este momento no lo centró horizontalmente. Ahora queremos que nos lo centre verticalmente. Y vemos cómo se centró verticalmente. De este grupo de comandos podemos hacer que nuestro texto quede alineado a la izquierda, alineado a la derecha, centrado, alineación vertical, abajo, arriba, intermedia. Esa es una de las formas de reducir el tamaño de nuestras columnas. Vamos a hacer lo siguiente. Vemos que si seleccionamos todas las columnas y alamos, todas quedan de un tamaño semejante, de un mismo ancho de columna. Vamos a reducir una columna. Vamos a la ficha formato y acá nos da las opciones, tanto de alto de fila como de ancho de columna. Entre ancho de columna podemos definir un ancho personalizado o decirle que se autoajustar. Si le damos a autoajustar, ella se cierra según el texto que contenga. Pero queremos que quede aún mejor distribuido, de menor tamaño. Y nos queda autoajustada. Formato, ancho de columna. Vemos que tiene 16.38, ¿no? La queremos, por ejemplo, que sea de 14 y vemos cómo la columna se ajustó a la medida que le indicamos. Podemos tener un determinado número de columnas, por ejemplo, las 4 columnas con un mismo ancho. Damos 14 y vemos que todas se ajustaron al ancho especificado. Ahora vamos a dar color a nuestras celdas. Para eso utilizamos el botón color de relleno, seleccionamos y ya definimos qué tipo de color queremos que contengan nuestras celdas. Queremos que esta primera fila nos quede con borde grueso, imprimimos borde grueso y quedó nuestra tabla con formatos de grueso. Una forma de no ver las líneas
independientes, es decir, a vista, y en líneas de cuadrícula la desmarcamos y vemos que nuestra hoja queda completamente en blanco y solamente las celdas que tienen un tipo de formato quedaron con las respectivas líneas. Vamos a hacer las operaciones básicas. Acá hay una serie de profesionales de trabajar un determinado número de días y un valor unitario. Nos piden calcular el valor total, simplemente es multiplicar. Recuerden que antes de iniciar una fórmula podemos utilizar el más o el igual. Entonces decimos el igual al número de días trabajados por el valor unitario del día. Nos da un valor, como siempre podemos doble clic o alar, cualquiera de las dos formas. Y vemos cómo se llenan nuestros datos. Ahora nos piden los totales. Por último, los totales, vamos también a darle un formato para diferenciar esta celda. Podemos hablar también del tema de formato de letra. Acá vemos el formato de letra donde podemos seleccionar el tipo de letra que queramos aplicar a nuestra lista. Vemos como a medida que escogemos cambia el tipo de letra y al lado derecho del tipo de letra escogemos el tamaño. Vemos que según la necesidad que tengamos utilizamos el tamaño que más se adecue a la presentación que debamos hacer. Ahora vamos a calcular los totales. Para calcular los totales aplicamos la función autosuma. Nos selecciona inmediatamente el rango. Enter. Y tendremos el total de días trabajados. Podríamos arrastrar la fórmula, pero en este caso les voy a explicar una forma de pegado especial. Seleccionamos nuestra celda, copiar y con clic alterno, clic derecho, vamos a decir que nos pegue la fórmula. Como ven acá, pega la fórmula. Habíamos visto en el video anterior que si le damos valores, si pueden apreciar, nos está pegando, nos indica qué valor nos va a pegar. Como valores pegaría el valor anterior, como fórmula pega la fórmula que tenemos en esta casilla. Vamos a esta casilla, pegamos como fórmula. Otra forma de hacerlo, podemos hacer acá, copiar, vamos a pegar acá nuestra fórmula. Acá al ver, estamos pegando nuestra fórmula, ¿qué pasa? Que nos está teniendo en cuenta, se nos corre el rango, vamos a guardar el mismo rango inicial. Otra forma de hacerlo, como siempre, es simplemente alar nuestras casillas y vemos que el resultado es el mismo. ¿Qué pasa? Que si esta casilla tuviera un formato y esta un formato diferente, al alar nos convierte todo al mismo formato. Por eso a veces es indispensable utilizar el pegado especial, como lo vimos que se aplicó en este caso. Damos nuestros datos. Si queremos quitar nuestros formatos, vamos al relleno y le decimos sin relleno. Ya volvería a la situación original. Ahora nos piden el porcentaje del valor total. Para hacer esto, tenemos un valor total y un valor por profesional. Lo que vamos a hacer es dividir el valor por profesional dividido el valor total. Vemos que nos da una cifra de 0.1274, pero nos están pidiendo en términos de porcentaje. Para hacer esto, acá encontramos los formatos de número. Hay unos preestablecidos: general, número, moneda, contabilidad, si es de fecha, larga, hora, porcentaje. Acá podríamos encontrar toda la cantidad de formatos que necesitemos. Adicionalmente a estos, podríamos utilizar unos formatos personalizados. Como vemos, están los mismos del menú, más la forma personalizada que necesitemos generar.
Vamos a cancelar. Vemos que dentro de este mismo recuadro de funciones está el signo porcentaje. Oprimimos porcentaje y vemos que convirtió nuestra cifra en porcentaje. Podemos aumentar el número de decimales o disminuir el número de decimales. Vamos a dejarlo con 2 decimales. Acá se presenta, como ya se había explicado en unos ejercicios más avanzados, ¿qué pasa si jalamos nuestra fórmula? Primero vemos que da error. ¿Por qué da error? Porque simplemente al jalar se nos está corriendo, ya no nos está multiplicando por el total, sino por las celdas inmediatamente abajo a medida que jalamos nuestra fórmula. Para hacer esto, utilizamos el tema de referencias absolutas y relativas, F4, buscamos. Cuando digo F4 es que buscamos en nuestro teclado la tecla F4, oprimimos F4 una vez, damos Enter y procedemos a dar nuestra fórmula y vemos ya los resultados que esperábamos. Podemos bajar y obtendríamos los resultados que nos pidieron. Podemos estos resultados centrarlos dentro de la columna. En todos los casos los podemos centrar de la misma forma como hicimos con los títulos. Y esto sería un ejercicio básico de Excel donde se aplicaron formatos a las celdas, formato de bordes, color de celda, textos y unas funciones básicas. Espero les haya gustado. Muchas gracias a todos. Por favor, like y suscríbanse. Hasta luego.